Desarrollando las lesiones graves, el artículo 90, debemos tener en cuenta que con finalidad analítica puede dividirse el artículo en 4 figuras diferentes. Las debilitaciones y o dificultades permanentes, el poner en peligro la vida del ofendido, la inutilidad laboral por más de un mes y la deformación permanente del rostro. Vamos a ir explicando todas y cada una de las divisiones que yo les comentaba recién en cuanto a estos 4 tópicos de las lesiones graves. Las debilitaciones permanentes. En estas figuras se incluyen todos los casos en que la lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra. Se presentan en todos los casos 2 características comunes: el debilitamiento y la permanencia. Debe entenderse por debilitamiento una disminución funcional sin que la función en sí misma desaparezca, para que esa verificación debe tener, para que realmente se pueda verificar lo que precedentemente estamos hablando, debe tenerse en cuenta, en el caso concreto, cómo se cumplía esa función en momentos previos a la lesión. Análisis sobre el acento que pone el acento la doctrina, destacando la noción funcional de la figura legal. De igual forma, debe decirse que la permanencia es la persistencia y la continuidad de resultado por tiempo prolongado, sin que se requiera la perpetuidad. Es suficiente para encuadrar en la exigencia de debilitamiento permanente que exista la probabilidad de que por la evolución natural o procedimientos o intervenciones científicas no sea posible eliminar la deficiencia que provocó el daño. No importa a estos fines que la eficacia anterior, como dice el jurista Carlos Creus, puede recuperarse por elementos sustitutivos, artificiales o cirugías especiales. El artículo define como lesión grave las siguientes debilitaciones permanentes. Debilitación permanente de la salud. Nos dice la medicina legal, a partir de los conceptos de Bonnet, que una persona tiene salud cuando todas sus funciones se desenvuelven sin dificultad y dolor, existiendo una armonía biológica de las mismas. Se trata de un equilibrio anatómico funcional. La debilitación permanente de la salud consiste en la disminución de las funciones físicas y psíquicas de la persona. Es una debilitación general del organismo de la víctima a causa de una lesión inferida. Debe distinguirse de causar una enfermedad, cierto, probablemente incurable, lo que da lugar a lesiones gravísimas. La debilitación permanente de la salud no implica ni es un proceso patológico, sino que es el estado en el que queda el organismo con capacidades funcionales disminuidas. Esta distinción ha dividido a la doctrina, en tanto que unos autores ven en una y en otra cuestión cuantitativa, otros proponen la supresión de la fórmula estudiada por Edgardo Dona, sostiene una diferenciación basada en la existencia o no de enfermedad, y junto a Fontán Balestra ejemplifica diciendo que no es lo mismo un hombre débil que un hombre enfermo. La debilidad es un estado que no se identifica con la enfermedad aún cuando se considera o en consecuencia se lo acompañe. Vuelvo a los dichos. Como decía Fontán Balestra,
que ejemplifica diciendo que no es lo mismo un hombre débil que un hombre enfermo. La debilidad es un estado que no se identifica con la enfermedad aun cuando sea consecuencia o la acompañe. Debilitación permanente de un sentido debe iniciarse para el análisis de este tipo con la definición del término sentido, debiendo entenderse por tal a la facultad y los medios por los cuales se reciben los estímulos externos. Los 5 sentidos son la vista, el oído, el olfato, el gusto. Vista, oído, el tacto, el olfato y el gusto. Desde el punto de vista jurídico, sentido refiere a la totalidad de la función considerándolo en su aspecto fisiológico y no en el exclusivamente anatómico, ya que varios órganos que pueden contribuir al cumplimiento de una función única. Puede ejemplificarse que esto con el sentido del gusto que se cumple a través de las papilas gustativas ubicadas en la lengua y los centros del gusto en el sistema nervioso central para verificar una lesión que implica un debilitamiento permanente en este sentido se requiere la amputación total o parcial de la lengua, bastando con que por cualquier afectación a cualquiera de los órganos que integran este sentido se produzca una disminución en las funciones sensoriales. La debilitación se da cuando se rompe el equilibrio funcional del sentido en su conjunto y se altera su funcionamiento. Cuando el sentido se ejerce por medios bilaterales, como la vista, por ejemplo, la pérdida de uno de ellos, pérdida de un ojo, constituye un debilitamiento permanente, porque el sujeto sigue viendo, aunque de un modo deficiente. Debilitación permanente de un órgano. Para la figura en estudio, la palabra órgano debe ser entendida con sentido fisiológico y funcional, de modo tal que desde el punto de vista el tipo penal interesa más que el órgano en sí mismo, el desarrollo de la función orgánica y la relevancia de definir el concepto. De este modo está dado que el hecho es posible que varios órganos sirvan a una misma función, de modo que la pérdida de alguno de ellos solo configura un debilitamiento, porque implica una disminución funcional. Si una persona le extraen un riñón, un testículo o un ovario, la función ya renal o reproductiva seguirá funcionando, aunque en términos de menor plenitud, por lo cual habrá un debilitamiento. Esta solución solo se da cuando los órganos actúan conjuntamente en la función. No es el caso cuando órganos anatómicamente contribuyen a una función común de otros. Que eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo vamos interpretando? No resulta necesario que para la configuración del tipo penal que sobrevenga la destrucción o amputación total del miembro. Nosotros en esta parte vamos a estar aclarando y dando luz a la debilitación permanente de un miembro. La figura penal consiste en la disminución de movimientos, habilidad o fuerza de los miembros. La fuerza de los miembros del cuerpo humano debe entenderse por tal a los brazos y piernas de las personas, extremidades estas que se articulan con el tronco. No resulta necesario para la configuración del tipo penal que sobrevenga la destrucción o amputación de la extremidad en cuestión. Los pies y las manos
que son miembros, deben considerarse órganos por las funciones que cumplen. ¿Sí? La pérdida de una mano o de un pie debe considerarse una lesión grave y la pérdida de ambos, lesión gravísima. Dificultad permanente de la palabra. El resultado de la lesión que tipificará estas figuras será todo aquel inconveniente mecánico mental que con permanencia en el uso de la palabra como medio de comunicación o interrelación social, es posible que la dificultad esté dada para usar las palabras, emitirlas, pronunciarlas o construirlas, y el origen puede estar en una lesión en los órganos que operan en la mecánica de la palabra: dientes, lengua, paladar, cuerdas vocales, o en los centros cerebrales que intervienen en el habla, o tener una causa psicológica, emocional. Lo relevante para definir la tipificación es que la persona está afectada en su comunicación verbal y vea disminuida la posibilidad de darse a entender por medio del habla. Es importante definir que si la persona por la lesión pierde, por caso, su dicción o pronunciamiento perfecto, que ella pueda sufrirla, pero se puede expresar y dar a entender sin dificultad, no habrá lesiones graves. El término de la dificultad y el calificativo permanente son esenciales para esta figura. Peligro de vida del ofendido. Otra de las formas típicas del delito de lesiones graves es la generación de peligro para la vida de la víctima. Es necesario que el peligro no sea potencial, sino que la víctima haya sufrido un real riesgo de perder su vida. La agravación de la lesión está dada juntamente con la inminente peligrosidad producida por la lesión para la vida del ofendido. Es esencial dejar en claro que el peligro para la vida no existe por grave y peligrosa que haya sido la lesión, sino porque se encuentran presentes en la víctima, a partir de la lesión, las manifestaciones de una inminencia en cuanto al desenlace mortal. Resulta relevante, además, el nexo causal. Esto es que la mera producción del riesgo en la vida de la víctima no alcanza, sino que debe ser causado por el sujeto activo, y esta situación haya sido conocida por el autor, toda vez que estamos en presencia de un delito doloso. Para el supuesto caso de que el resultado generado por lo imprevisible subjetivamente, el autor solo responderá por lesiones leves. Inversamente, si era previsto el peligro de vida de la víctima, pero el caso concreto no fue querido por el autor, su responsabilidad será por lesiones leves en concurso real con lesiones culposas. Inutilidad para el trabajo por más de un mes. En esta figura, el resultado exigido por la norma como consecuencia de la acción lesiva está dado por la parte que vos puedas verificar, que se pueda verificar la imposibilidad de la víctima para desarrollar una actividad laborativa, entendida en sentido general. Esto significa que configura el delito de lesiones graves si se determina la incapacidad por este periodo, aunque el sujeto pasivo no tuviese trabajo o no estuviese en una etapa laboralmente activa por su edad, niños o ancianos. También es de destacar que el legislador penal en este acto ha sido indiferente a cualquier consecuencia de pérdida o disminución patrimonial de la víctima por la incapacidad para trabajar. Es ello así de modo tal que aunque la víctima
siga percibiendo su ingreso por su trabajo que no realiza durante el periodo de tiempo que las consecuencias de la lesión se lo impiden. Si ese periodo es superior a un mes, la lesión grave está configurada en cuanto al lapso de tiempo que fija la ley y debe contarse de acuerdo al artículo 77 del Código Penal. La deformación permanente del rostro. En el análisis de esta figura doctrinaria se centra básicamente en dos conceptos. Uno, deformación y rostro. La doctrina es divergente en estos puntos. En cuanto al primero de los términos, alguna doctrina entiende que la idea de deformación no implica que deba existir una alteración que cause repulsión, bastando que la misma modifique la simetría, que destruya la armonía o aún la mera belleza del rostro o sector en sentido opuesto. Critica esta postura indicando que, de ser así, cualquier marca, hasta con mínima perceptibilidad, constituiría una lesión grave, dado que debería considerarse que altera la armonía del rostro. Esta opinión requiere al menos la modificación del rostro, cause una imagen de fealdad, sin que sea necesario una repulsión ante la visualización de la lesión. La jurisprudencia ha entendido que es suficiente para agravar la lesión la presencia de una malformación del rostro, que le quite con carácter permanente la belleza, la armonía y la estética previa. No se ha requerido que la imagen llegue al horror o la repugnancia. En cuanto al término rostro, también se ha dividido la doctrina. Y ya que algunos autores entienden que en virtud de la motivación social del agravante por la evidencia de la lesión y el perjuicio por la interrelación con otros, debe extenderse el concepto anatómicamente, hablando del rostro por parte del cuerpo, y limitada en su parte superior por la línea normal de implantación del cuero cabelludo de la frente, en su parte inferior por el borde del maxilar inferior y lateralmente por los pabellones auriculares. Los que bregan por la extensión del concepto de rostro a aquellas partes que culturalmente exhiben descriptas y descubiertas cercanas a la cara, tales como el cuello y la parte superior del pecho en las mujeres. Hay quienes extienden el resultado en cuanto a una extensión interpretativa del rostro, ya que se observe como una pérdida de armonía con una deformación en el rostro, una destrucción o alteración de las partes que se encuentran fuera de los límites anatómicos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que todos y cada una de las situaciones que se van a plantear deben tener un correlato en donde el respecto de la permanencia en la deformación esta deformación se debe configurar cuando no es previsible que por los medios naturales desaparezca, siendo indiferente que si puede modificarse por medios quirúrgicos o que pueda disimularse a través de maquillaje, no debe entenderse como permanente, como perpetuo. Por eso que nosotros vamos a tener que evaluar sistemáticamente todos y cada uno de los elementos que hacen a que se puedan conformar las diferentes tipicidades en cuanto a las lesiones. Por eso nosotros, siguiendo con el capítulo de lesiones, vamos a trabajar con el artículo 91, que va a enumerar y va a aclarar las lesiones gravísimas. El artículo 91, a diferencia del artículo 89 y 90, ya es totalmente taxativo, en donde marca inevitablemente cuáles deben ser los pasos a seguir y cuál es el universo legal en donde todos y cada uno de las personas
que interpretan este artículo deben tener presente para que puedan configurarse las lesiones gravísimas.